acompañarnos a esta convocatoria de prensa con motivo precisamente de la celebración en el día de mañana del 25 de noviembre contra las violencias machistas y en esta rueda de prensa que es habitual todos los años para hacer balance precisamente del trabajo realizado. Va por todas las mujeres que están sufriendo en este momento de manera además silenciosa esta lacra que nos avergüenza como sociedad y que invitamos precisamente a que sepan que están con ellas las administraciones, que con la unidad de todos es la única manera que podemos salvar esta situación y, desde luego, vaya también esta rueda de prensa y todo este trabajo intenso y el compromiso que está mostrando el Gobierno de Aragón precisamente para erradicar la violencia machista, para buscar esa igualdad absolutamente lógica y natural entre hombres y mujeres, va por todas esas mujeres que ya han perdido precisamente lo más preciado que es su vida, por las 1.168 mujeres en España, 1.168 en España desde que tenemos datos, 38 en España en el último año y una en Aragón, la vecina de Escatrón. Y quiero decir que nunca antes un gobierno, este gobierno autonómico que tenemos el honor en este momento de gestionar en estos años, había destinado tantos recursos a políticas de igualdad y a la lucha contra la violencia machista. Nunca hasta ahora las políticas de resarcimiento y de búsqueda, de apoyo a las víctimas y de búsqueda de esa igualdad habían adquirido tal intensidad. Nunca se había situado hasta este punto, hasta el centro o el epicentro de las políticas en la Administración autonómica. Yo creo que es muy importante adquirir un poco de perspectiva en el contexto y, de alguna manera, apoyar en datos objetivos para justificar precisamente esta introducción. Fíjense, el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, una presidenta que se le podía haber presumido precisamente de haber abanderado la lucha por la igualdad, cuando llegó al Gobierno cogió el Instituto Aragonés de la Mujer con un presupuesto de 2,5 millones de euros. Cuando marchó lo dejó en 2,3, es decir, con un decrecimiento de un 8%. El Gobierno de Javier Lambán cogió el presupuesto del Instituto Aragonés de la Mujer con 2,3 millones de euros, que lo dejó el Partido Popular, y en este momento estamos en 8,2 millones de euros, es decir, se ha multiplicado por 3 el presupuesto, y cuando decimos que la política se hace no solo con retórica, con discursos, con voluntades, que también, y con discursos que también, porque llevan implícito, desde luego, un fondo, tienen que ir acompañados de recursos económicos. La lucha contra la violencia machista tiene 3 patas fundamentales a nuestro juicio. Una es la inmediata, la urgente, la de la atención precisamente a mujeres que están sufriendo. Hay que hacer una preparación, una reacción absolutamente contundente ante actitudes machistas que se encuentran además enraizadas en nuestra sociedad y de las que la violencia machista constituye ese lado o esa versión más dramática. Es necesario tejer una red de acciones, sin ninguna duda, de intervención que mitiguen sus efectos, y en lo que llevamos de Gobierno, se ha desarrollado a través de iniciativas como más recursos para llegar a todo el territorio. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo porque las mujeres sufren, y no solo sufren en las ciudades, donde seguramente hay establecido una red, sino que sufren en todo el territorio, al margen de donde nazcan, al margen de donde desarrollen su propio proyecto vital. Por tanto, ese esfuerzo por llegar al territorio nos ha llevado que de 250.000 euros que destinábamos precisamente de ayudas a las comarcas para que prestaran una ayuda psicológica, es decir, para que las mujeres que tenían un problema vieran, visibilizaran un recurso que pudiera hacerles salir precisamente de ese túnel, pues hemos pasado de 250.000 euros en el 2015 a 1,7 millones en 2023 en el presupuesto que en este momento está en el Parlamento. Hemos incrementado la inversión para la Guardia Social con más plantilla y con mejores condiciones laborales, una reivindicación histórica también de las trabajadoras. Hemos mejorado la red de viviendas, hemos creado 2 pisos nuevos en Zaragoza, 1 en Huesca y 3 en Teruel. Se está renovando, se va a hacer un
un nuevo centro de emergencias en Zaragoza, en este caso de mano de titularidad pública, y se ha hecho un esfuerzo también por la atención integral a mujeres víctimas de violencias sexuales y a sus familiares, precisamente con esos centros de crisis que se están construyendo en las 3 provincias. Decía, de atención, de intervención urgente en situaciones ya de mujeres que están sufriendo. En segundo lugar, concienciación. Es absolutamente clave para prevenir actitudes machistas y la violencia de género a corto plazo mediante campañas que alerten de la situación en la que se encuentran muchas mujeres que se sienten amenazadas. Campañas sobre prevención a través de las redes sociales o ese proyecto piloto de escuelas seguras en 10 centros educativos para obtener una radiografía lo más fidedigna posible de la situación de las conductas relacionadas precisamente con el acoso, el abuso sexual o la violencia de género, o reforzando asesorías de violencia sexual, que en este caso pues tiene un balance de una atención de más de 170 víctimas de violencia y 78 hasta mayo de 2022. La mayor parte, precisamente, de las chicas eran, curiosamente, menores de edad. Y, en tercer lugar, la formación de los profesionales y la formación de nuestros niños y de nuestras niñas. Es fundamental para trabajar precisamente en la inmediatez, con cursos a todos los profesionales que intervienen en este ecosistema, que deben tratar a diario con el fenómeno de la violencia machista y, en el largo plazo, como no puede ser de otra manera, intentar transmitir a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas, valores y actitudes libres de prejuicios. 2 ejemplos puedo poner: una formación que tuvimos hace muy poquito a 70 policías de Aragón, policías locales, a través del curso Violencia de Género para las fuerzas y cuerpos de seguridad, que se va a ampliar precisamente por una gran demanda que vimos que había en el colectivo, o la creación de estructuras de apoyo en los centros educativos, como las figuras del alumnado ayudante, el ciberayudante o el alumnado por la igualdad de género. La verdad es que esto es algo que nos interpela a todos. Creo que está muy bien el eslogan de este año, juntas y juntos. La transversalidad de este asunto es tal que nos interpela a todos. Y la verdad es que otra de las características que quería poner en valor era el compromiso de todo el Gobierno de Aragón, evidentemente del Instituto Aragonés de la Mujer a la cabeza, que realmente es quien lidera todas estas políticas, pero también la participación de la mayoría de los departamentos del Gobierno de Aragón, dada la transversalidad que tiene, de alguna manera, la igualdad y la lucha contra la violencia. Por poner un ejemplo, yo me gustaría destacar proyectos precisamente relacionados con el Departamento de Educación, que tiene un papel fundamental. Fíjense, desde el año 2019 hasta el año 2022, hasta este curso, Educación ha invertido casi 2,5 millones de euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en distintas actuaciones educativas, con distintas actuaciones que van desde obras de teatro, de alguna manera, que visibilizan y que hacen ponerte de manera empática en el lugar del otro, o dinamización del alumnado, o los patios inclusivos, desde luego igualitarios, que también hacen una labor muy importante. Decía que me parecía también un elemento fundamental destacar la colaboración con las comarcas, con las entidades locales, para poder llegar al conjunto del territorio, para que no se nos quede ni un solo rincón, y que por defecto las mujeres no puedan tener un recurso, un servicio donde poder acudir. Y quería también poner en evidencia y destacar un hito fundamental que ha liderado el Instituto Aragonés de la Mujer, en colaboración también con las comarcas y con el Departamento de Educación, que es el Plan Corresponsables. Yo creo que es importantísimo poner en valor este gran programa, que desde luego asciende a 10,5 millones de euros, que se va a consolidar por segundo año consecutivo. Este ha sido el primer año, nos costó encontrar la fórmula, pero creo que la respuesta es absolutamente apabullante. Estamos hablando de que solo a través de la colaboración con el Departamento de Educación, este plan sirve para ofrecer 25.000 plazas para aulas de madrugadores y de tarde, es decir, para que las madres y los padres puedan compatibilizar, puedan conciliar perfectamente su vida profesional y puedan atender sus necesidades como padres y como madres de atención a sus hijos, además de la propia cualificación
que implica el propio Plan Corresponsables para las mujeres que se ocupan precisamente de la atención de nuestros niños y de nuestras niñas. 25.000 plazas, decía, para madrugadores y para tarde, o 18.775 aulas de madrugadores en infantil y primaria y 6.146 en infantil, primaria y secundaria. Además, como decía, de atender a través de las comarcas y de convenios una bolsa de empleo con personas especializadas que puedan recurrir las personas de los municipios para recurrir en un momento de urgencia para atender a sus hijos. Toda esta inmensa labor desarrollada por el Gobierno con el Instituto Aragonés de la Mujer como epicentro aspira a que desaparezcan esas actitudes machistas. Si a mí me pidieran un deseo, diría ojalá no tuviese que haber 25N, ojalá no tuviese que haber 8 de marzo, pero lamentablemente, y creo que tenemos cada día muestras de que es más necesario casi que nunca reforzar precisamente el compromiso de las administraciones, el compromiso de quienes tenemos el altavoz para poder decir que basta ya y que realmente esta situación no podemos mantenerla en el tiempo. Y voy simplemente a introducir una serie de datos para darle la palabra a la directora del IAM para que con más detalle exponga cuál es el balance, cuál es la memoria de este año, pero decir que las llamadas al teléfono 24 horas del IAM aumentan un 6,9 en lo que va de año con respecto al 2021, hasta 3.110, que las llamadas al mismo teléfono por casos de violencia suben un 12,3, es decir, 1.139, que en lo que llevamos de año han aumentado un 31% las asesorías psicológicas, que las laborales también crecen un 44%. Al final, la medida más emancipadora de una mujer precisamente es poder tener una orientación, poder desarrollar su propio proyecto profesional, y que la Guardia Jurídica y la Guardia Social aumentan también los dos en un 7,3%. Decía Hannah Arendt, dijo que si todos siempre te mienten, las consecuencias no es que crean las mentiras, sino más bien que nadie crea ya en nada. Creo que esta reflexión es más vigente que nunca, porque en este contexto, en un momento en el que la inflamación, la hipérbole, la exageración está llevando a otro debate, creo que tenemos que poner el acento en lo que nos ocupa en este momento, y es que las mujeres, por el mero hecho de ser mujer, no podemos ser objeto de violencia y menos perder el valor más preciado que tenemos, que es la vida. Y, por tanto, no nos podemos ver amedrantadas simplemente porque los hombres sigan ejerciendo esa superioridad que en muchos días, bueno, pues estamos viendo no solo en boca de hombres, sino también en mujeres. Así que yo creo que esta reflexión de Hannah Arendt es más vigente que nunca. Dejémonos de mentiras, dejémonos de exageraciones y vamos a lo que realmente importa, que es la unidad de acción de todas las instituciones, de los partidos políticos y de todos quienes tenemos la oportunidad de alzar la voz para decir que basta ya. Y ahora ya le paso la palabra a la directora del IAM, María Goicoechea. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Gracias, consejera. La violencia machista tiene sus raíces en las condiciones estructurales de desigualdad que afectan a las mujeres y que tenemos y debemos de combatir. No es casualidad ni las violencias son episódicas. Los datos nos dicen que la relación de las mujeres con la violencia es un continuo a lo largo de toda su vida. Es más, las violencias machistas son en plural y van mucho más allá del contexto de la pareja o la expareja. Esta reivindicación histórica del movimiento feminista ya ha sido reconocida de forma oficial por las instituciones en España, donde este año ahora se contabilizan también los feminicidios familiares, los sexuales, los sociales y también los vicarios. La dureza de esta realidad exige una respuesta contundente desde las instituciones y por ello estamos impulsando una transformación global que consolide al feminismo como una política de Estado. Nunca antes se había invertido tanto en políticas públicas de igualdad para garantizar todos los derechos de todas las personas. Y esto solo puede hacer una sociedad mejor y ampliar la base de la democracia. En esta línea, desde el IAM, para este 2023, lo avanzaba la consejera, va a contar con un presupuesto que crece respecto al año pasado en más de un 6%. Hablamos de más de 8 millones, al que habría que sumar, como avanzaba la consejera también, el plan Corresponsables, para el cual contamos con unos 10,5 millones de euros. Puesto que si hablamos de violencias machistas,
No podemos olvidarnos también de las violencias que se producen en el ámbito del cuidado, cuando todavía las mujeres somos las que mayor carga de cuidado soportamos en todo el territorio y en todo momento. En línea con el Ministerio de Igualdad y otras organizaciones, avanzamos hacia consolidar un mejor sistema de respuesta frente a las violencias machistas y, por eso, nuestro principal cometido durante este presupuesto va a ser la mejora de los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencias machistas, así como a sus hijos e hijas, reforzando el turno social de guardia, que ahora les mostraremos los datos para que vean cómo han ido evolucionando las guardias. Adaptaremos también al convenio estipulado y dando cumplimiento a la reivindicación de las trabajadoras, ampliamos el horario de los servicios e incorporamos más personal. También creo que es importante resaltar el esfuerzo que se ha hecho en la atención psicológica, siendo que es una de las violencias que más se produce cuando hablamos de violencias machistas, para poder prestar más atención durante más horas. Es importante, en la línea de avanzar hacia una atención integral contra todas las formas de violencia sexual, el nuevo recurso especializado que se va a poner en funcionamiento en la propia sede del Instituto Aragonés de la Mujer, que será ese primer paso hasta que los centros de crisis 24 horas estén operativos. Recordamos que se está trabajando en la apertura de un centro de crisis por provincia, es decir, Aragón contará con 3 centros de crisis 24 horas para abordar todas las formas de violencia sexual, cuyos objetivos fundamentales son, por una parte, por supuesto, prestar esa atención multidisciplinar tanto a las mujeres víctimas de violencia sexual como a sus familiares o entorno, y por otro lado tienen vocación de convertirse en centros de referencia para la prevención de las agresiones sexuales, apostando fuertemente por la educación afectivo-sexual. Hemos mejorado y vamos a seguir mejorando a lo largo de este año la red de recursos habitacionales, entendiendo que debemos ser capaces de garantizar alternativa habitacional a aquellas mujeres que la necesiten, y, por tanto, seguiremos ampliando la red de recursos. Además, estamos trabajando en la apertura de un nuevo centro de emergencias, que es la primera acogida que se hace en un momento de urgencia cuando hablamos de violencia de género, y que por primera vez este recurso va a ser de titularidad pública. Y antes de pasar a dar los datos, el balance del informe de los datos básicos sobre violencia de la mujer, os queríamos trasladar también el sentido de esta campaña, que se llama Juntas contra las violencias machistas. En el cartel podéis ver que aparecen todas las comarcas, porque trabajamos desde el convencimiento que es imprescindible la unión institucional, administrativa y también esa unión con la ciudadanía para frenar a las violencias machistas. Además, el cartel contiene 3 figuras de mujeres que representan las diferentes etapas de la vida en la que pues sufrimos diferentes formas de violencia, unidas con un hilo morado que significaría el hilo que nos une a todas, reconocer la intergeneracionalidad, reconocer a aquellas mujeres que nos precedieron y que han abierto camino, y que en definitiva tenemos que ser capaces de, a través de esa unión, avanzar hacia la erradicación de las violencias machistas. Y, en segundo lugar, también queríamos en esta campaña hacer alusión al papel que juegan los hombres. Es una de las cuestiones más debatidas en estos momentos, y para eso, y en línea también con el Ministerio de Igualdad, hemos realizado desde el Instituto Aragonés de la Mujer un vídeo que ahora os vamos a enseñar. Es cortito, no llega a 1 minuto, para que nos haga reflexionar, sobre todo que a los hombres les haga reflexionar de cuál es su papel en el abordaje de las violencias contra las mujeres. ¿Qué significa ser hombre? Realmente no lo sé. ¿Está intrínseco dentro del modelo de masculinidad tóxica la violencia? Sí. A poco que hables con mujeres, es que muchas, todas te van a contar un caso en el que han sufrido violencia de cualquier tipo. La mochila cultural del machismo, pues es una de las cosas que estamos constantemente tratando de quitarnos de encima. Pues quitarte el traje de hombre. Y hasta hoy, que los machismos te siguen aflorando. Sí, que sí que lo tengo, pero soy más o menos consciente. Puedes sentirte invadido por si otras personas te intentan corregir tus comportamientos, pero yo creo que hoy en día es necesario para intentar cambiar las cosas. Sí, porque lo que está construido no está bien. Es evidente. Que eso empieza poco a poco en el día a día o en
en nuestro entorno más cercano. No rasgarse las vestiduras, porque las cosas cambian. No quiero estar en una sociedad, en un grupo que acepta este tipo de cosas. Por lo tanto, yo tengo que decirlo. La igualdad como una cosa necesaria y de justicia. Hay muchos hombres que se están replanteando la forma de relacionarnos. Sí, aquí estamos todos y todas. Bueno, con el vídeo lo que queremos trasladar es que la violencia no es un fenómeno fortuito, no es una catástrofe natural o no es un hecho aislado, no es un caso aislado, ¿no? Queremos que se reflexione desde la educación, desde la socialización, la cultura, los cambios profundos que son necesarios, que deben de ser transversales y que, por supuesto, tienen que contar con los hombres. Y solo así podremos erradicarla. Hay muchos hombres que están dispuestos a dar ese paso, a seguir trabajando por construir una sociedad más igualitaria. También debemos reconocerlo, también debemos mostrar esos perfiles de otras formas de masculinidades para crear referentes en las personas más jóvenes que tengan otras referencias de masculinidades no violentas y seguir trabajando de la mano para finalmente acabar con las violencias contra las mujeres. Y ahora ya sí que pasaríamos a hablar sobre los datos básicos sobre violencia contra las mujeres en Aragón. Es un informe que elabora el Instituto Aragonés de la Mujer, recopilando los datos disponibles tanto de las sedes del Instituto como de las comarcas y de aquellos agentes que prestan servicio a nuestro lado, como pueden ser el Colegio de Abogados o otras entidades que colaboran en la prestación de los servicios. Es del 1 de enero al 30 de septiembre de este año, ¿no? A ver. En primer lugar, la línea 900, 504, 405, que como saben es la línea de teléfono que opera en Aragón, es la homóloga al 016. De hecho, cuando se produce una llamada en el 016 se traslada a esta línea 900, 504, 405. Es la primera acogida, está atendida por profesionales del trabajo social y es a través de la cual se despliegan las diferentes guardias, la guardia social, la guardia jurídica, que las profesionales se desplazan al punto donde se encuentre la mujer para poder acompañarla desde el minuto cero. En este sentido, en la provincia de Zaragoza hemos recibido 2.434 llamadas, de las cuales 1.750 eran directamente por violencia de género. En la provincia de Huesca, 502 llamadas, de las cuales 369 eran por violencia de género, y en Teruel, 174 llamadas, de las cuales 120 eran por violencia de género. Hemos registrado 25 llamadas que corresponden a otras provincias. Si hablamos del motivo de las llamadas, el motivo más frecuente de la llamada es la violencia física, que estaríamos hablando de 1.188 llamadas por violencia física. En segundo lugar, tenemos la violencia psicológica, 887 llamadas, y en tercer lugar, la violencia sexual, que habríamos recibido 180 llamadas haciendo referencia a alguna situación de violencia sexual. Si establecemos la comparativa entre el año 2021 y el año 2022, vemos que en el año 2021 se recibieron 1.994 llamadas por violencia de género, en el año 2022 2.239, lo que supone un incremento en las llamadas relacionadas con la violencia de género de más de un 12%. Como comentaba, a través de este teléfono 900 504 405 se activan las guardias que se desplazan al territorio. La Guardia Social habría hecho 399 intervenciones a través de la línea, la Guardia Jurídica 103 intervenciones y hemos añadido el turno de violencia de género, que habría recibido 1.187 atenciones. Creemos importante hacer esta separación porque la guardia jurídica, en el apartado en donde hemos puesto guardia jurídica, son las formas de violencia que no están consideradas todavía no estaban consideradas como violencia de género y, por tanto, existe el turno específico de violencia. Las asesorías, los datos de las asesorías hacen referencia a las asesorías propias que tiene el Instituto Aragonés de la Mujer, que son de larga duración, y también las asesorías que se prestan en las comarcas. En este sentido, la asesoría social
ha hecho un total de 1.648 intervenciones, la asesoría jurídica de 739 y la psicológica mujeres 1.099 y la psicológica menores, el Instituto Aragonés de la Mujer, y con la colaboración en las comarcas dispone de una atención psicológica especializada para menores víctimas de violencia de género, ha atendido a 226 menores. Si hablamos de las denuncias, en el año 2021 se registraron 1.696 denuncias, en el año 2022 2.047. Estamos observando un incremento de más del 20% en el número de denuncias y en cuanto a las órdenes de protección también vemos como en el 2021 habían 316, en el 2022 386 y se han incrementado en un 22%. Queríamos señalar también el programa Espacio, no es demasiado conocido, pero consideramos que es fundamental. El programa Espacio es un servicio psicológico dependiente del Instituto Aragonés de la Mujer que está dirigido a hombres con problemas de control de la violencia. A través de este programa Espacio se han atendido en Zaragoza a 36 hombres, en Teruel a 10 y en Huesca a 14. Estos hombres acceden al programa de forma voluntaria, reconocen que tienen un problema con el control de las emociones, con la gestión de sus emociones y acceden a nuestro recurso. También hemos incluido este año los puntos violeta. Durante este verano pusimos en marcha una colaboración con diferentes municipios para la implementación de puntos violeta en las fiestas patronales. Estos puntos violeta tienen dos objetivos fundamentales. En primer lugar, la sensibilización, la prevención de las violencias sexuales, dar a conocer los diferentes recursos disponibles en el caso de sufrir algún tipo de violencia sexual y además esto hacerlo a pie de calle, ¿no? en los momentos en donde se producen las aglomeraciones y estar a pie de calle continuamente. Y en segundo lugar, por supuesto, tienen el objetivo de atender cualquier caso de violencia sexual que se pueda producir en ese momento para poder establecer, para poder caminar, ¿no? hacia la atención integral desde el minuto cero, que las mujeres que hayan podido sufrir alguna forma de violencia desde el minuto cero estén acompañadas en su territorio y que puedan proseguir dando los pasos que consideren oportunos acompañadas de profesionales de la psicología. En estos puntos violetas se han realizado 18 atenciones directas, hemos conseguido más de 1.500 impactos medidos en base al número de personas que han venido a recoger algún tipo de información relacionada con los servicios de los que disponemos para la atención de las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Se han implementado en 5 municipios y seguimos trabajando para que esto sea una práctica habitual en todas las fiestas patronales y que poco a poco se vayan consolidando diferentes recursos especializados para la atención de violencias sexuales. En el US os hemos repartido una cajita con el informe completo. En el informe completo van a poder encontrar el desglose total por comarcas y por diferentes motivos de llamada. Pero considerábamos que era importante dar esta visión global para que nos hiciéramos idea del marco en el que nos estamos moviendo a nivel. Nos estamos moviendo en la misma línea que las atenciones realizadas, por ejemplo, en el 016 y varias conclusiones que hemos sacado a lo largo de estos meses de trabajo. En primer lugar, ratificamos, ¿no? Estamos comprobando cómo la línea 900, 504, 405 es un recurso asentado en el territorio. Cada vez es más el conocimiento que se tiene acerca de este recurso, llega a más lugares y, por tanto, se hace un mayor uso y también un mejor uso, y eso lo vemos en la procedencia o en el motivo de las llamadas. Creemos que es importante decir esto y siempre recordamos el teléfono 900, 504, 405 porque funciona a las 24 horas del día y en cualquier punto de la geografía aragonesa pueden desplazarse las profesionales para atender en el in situ. Hemos comprobado también cómo diferentes formas de violencia están tomando fuerza porque el machismo no termina, el machismo se transforma a los medios de la actualidad y podemos hablar que a través de las redes sociales estamos encontrando violencia digital, sobre todo en edades más tempranas y por eso trabajamos en la adaptación de todas las campañas al código y al canal que utilizan nuestros jóvenes, nuestra juventud, para poder ser efectivos en las campañas de sensibilización. En tercer lugar,
queríamos poner en valor el trabajo que se realizan desde los servicios sociales comarcales, que son esa puerta de entrada a todos los recursos, ese primer acompañamiento que sabemos que a veces se hace más difícil en el medio rural. A lo largo de estos meses hemos desarrollado el proyecto Juntas en las Comarcas, que nos ha permitido conocer todos los recursos en el territorio, conocer a las profesionales y también conocer la opinión de las mujeres, de los colectivos que viven en el territorio acerca de los servicios de los que disponemos y también cómo mejorarlos. Y en este sentido ya estamos trabajando con el diagnóstico que hemos sacado para mejorar los acuerdos de colaboración que tenemos con las comarcas y poder ir ampliando y mejorando los recursos existentes. Por nuestra parte, nada más. Esta campaña, sobre todo, está hecha en reconocimiento al trabajo que realizan tanto las personas que trabajan en el Instituto Aragonés de la Mujer como en los servicios comarcales y todos los agentes intervinientes en los procesos de atención de la violencia de género. Quiere centrar la atención en la importancia de la unidad de acción, que no hay una opción neutral frente al machismo, que tenemos la obligación y la responsabilidad de actuar frente a las violencias machistas como administraciones, como ciudadanía, crear esa red, ampliarla, reforzarla y, sobre todo, lanzar el mensaje hacia afuera de que no están solas, que hay una administración, hay una ciudadanía comprometida con la erradicación de las violencias machistas y que van a seguir disponiendo de recursos para, en la medida de lo posible, reparar el daño provocado por la violencia machista. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Un momento, que no oímos. Buenos días. Se han dado los datos de las denuncias de 2022 y 2021. A mí me gustaría saber, por tener una comparativa con 2019, el año prepandemia. Sí, en este informe no aparecen los del 19, pero sí que están recogidos los del 20, porque es cuando se observan de una forma mayor los resultados. Y lo que sí que sabemos es que durante los meses de pandemia vivimos al principio una situación en la que no estábamos recogiendo todas las llamadas que se recogían de forma habitual. Ahí tuvimos que implementar diferentes medidas dentro de los planes de contingencia para poder solucionar el acceso a los recursos, pero conforme fueron avanzando los meses y se fueron levantando las medidas restrictivas, se fueron registrando un mayor número de llamadas, registrando el máximo histórico que había registrado el Instituto Aragonés de la Mujer, que fue en el mes de mayo, donde se llegaron a recibir 500 llamadas. Estamos hablando del mayo del 2020 y lo que estamos comprobando es que crece en relación al año pasado, pero que la comparativa con el 19-20 todavía no es del todo la adecuada, porque el 19 se vio afectada en cierto modo y el 20 también. Podemos disponer de los datos, que os los podemos hacer llegar, los datos concretos del número de llamadas o el número de atenciones. Sí. Están registrados al final de aquí. El informe. Lo que pasa es que creo que la referencia del 21 es mucho más fidedigna, sí, ¿no? Porque la pandemia de alguna manera alteró claramente los datos por lo que hemos visto. Yo creo que tenemos que coger, para sacar conclusiones que no nos lleven a equívocos, el 21 yo creo que es un año que nos puede hacer precisamente en comparación con el 22 que está habiendo un repunte, un incremento, ¿no? Sí, digamos que en el 2021 habíamos casi recobrado la normalidad previa a la pandemia y seguimos en la tendencia, ¿no?, de recuperar el número de llamadas que teníamos anteriormente al estado de alarma. Preguntar un poco por las razones de las llamadas que no tienen que ver con violencia, para saber qué es lo que queda fuera, digamos, de la denominación de violencia, cuáles son el resto. Y por otro lado, no sé si hay una fecha ya más concreta de cuándo van a poder estar en funcionamiento los centros de crisis 24 horas o qué novedades hay respecto a esas infraestructuras. Muy bien. En relación a los centros de crisis 24 horas, enmarcados dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia y financiados por los proyectos europeos, tenemos hasta diciembre del 2023 para la puesta en marcha. En estos momentos trabajamos ya de una forma muy avanzada y creemos que en el primer trimestre podremos contar ya con el centro de crisis de Teruel. Y a lo largo del año pues irían abriendo por lo menos las infraestructuras de Zaragoza y de Huesca. Como os decía, hasta finales del 2023 no se prevé que estén los 3 centros de crisis operativos. Y en relación, ¿la primera pregunta era?
Las llamadas que no son de violencia. Las llamadas que no son de violencia, en el propio informe están también. Hay cuestiones generales, por ejemplo, como es una línea que está operativa a las 24 horas del día, también registramos llamadas que no tienen que ver con violencia de género de alguna persona que, por ejemplo, quiere tramitar un salario mínimo interprofesional o que tiene dudas acerca de cómo contactar con el SEPE. Son consultas varias que, como la línea está operativa durante las 24 horas todos los días, utilizan para recibir información general. Muy bien. Yo os quería preguntar, se ha hablado de que hay un caso, o sea, se ha producido en lo que va de año un caso de violencia de género. Feminicidios son 3, ¿verdad? Por confirmar. Este año. Este año la última contabilización, y me vas a perdonar porque sabes que como se están contabilizando desde hace muy poquito tiempo, teníamos, contando la de Escatrón, tendríamos otro más, el que se produjo en la ciudad de Zaragoza. Claro, pero en Zaragoza no se han producido 2, ¿no? Está la chica de San José que le mató su vecino y la madre que le mató su hijo. ¿No fue en este año 2022? Yo creo que no. Vale, perdona, pero lo confirmamos. Sí, lo confirmamos. La última actualización así. Pues muchas gracias. Buenos días. ¿Más? La última era para preguntaros si los medios son suficientes en el medio rural de Aragón. Bueno, nosotras nos gustaría seguir ampliando y en esa línea trabajamos. El incremento que se ha hecho, la inversión que se está haciendo en el medio rural durante esta legislatura es una inversión sin precedentes. Hay que seguir reforzando hasta que no lleguemos a todos los rincones y todas las mujeres tengan una respuesta a la violencia que están sufriendo, seguiremos trabajando. Creo que los datos así lo demuestran. Cuantos más servicios públicos se ponen a disposición y se especializan, mayor es el número de mujeres que hacen uso de él y, por tanto, son recursos que son bienvenidos, ¿no? La ampliación siempre es buena sabiendo hacia dónde la tenemos que dirigir. Muy bien. Muchas gracias.